Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Gracias, Dios, por esta oportunidad, por este regalo, Señor, que nos das de poder estar hoy aquí, Señor, para recibir tu palabra que sea ministrada a través de tu Espíritu Santo, Señor. Dios amado, háblanos, habla nuestra mente, habla nuestro corazón, habla nuestra alma, habla nuestro cuerpo que es templo tuyo, Señor. En lo más profundo, porque solo tú tienes el derecho y la autoridad de hacerlo, Dios. Nos ponemos ante tu presencia. Y yo te ruego que todo espíritu ajeno a ti, tú lo reprendas, Señor, que no tenga parte ni suerte en este lugar. Y Dios del cielo, glorifícate y exáltate. En el nombre poderoso de Cristo, amén y amén. Muy bien, pues gracias a Dios por sus vidas que están aquí y que estamos aquí para aprender juntas del Señor. Nos toca el día de hoy la última lección de este libro, El arte de servir, y es la lección 8 y se llama Lo que deben ver en ti. Nos dice algo el título, Lo que deben ver en ti, lo que deben de ver en ti, lo que deben ver en mí. Estamos en la página 73 para quien tengan este libro y dice este libro en la lección. Cuando se inició la iglesia cristiana, podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles que empezaron a haber murmuraciones entre los judíos porque creció el número de los discípulos, empezaron a mal hablar. Una murmuración es cuando alguien mal habla de alguien y es a sus espaldas, por eso es murmuración. Esto hizo que buscaran a 7 diáconos, diáconos quiere decir servidores, para que se hicieran cargo de las necesidades que había. Sin embargo, estos diáconos debían tener ciertos requisitos y es lo mismo que debe de haber en nosotras como servidoras. Vamos a Hechos 6:3, quienes no tengan el libro, y si no, ahí tenemos la cita. Vamos a ver qué dice la palabra, versión Reina Valera. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí vemos características, aquí vemos 3 características de estos diáconos, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y en la Biblia para Todos con lenguaje actual dice: elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, o sea, personas de confianza, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Con base a estas 2 traducciones podemos darnos cuenta realmente de lo que el Señor busca en un diácono, en una diácona, en un servidor, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar esto. Primeramente hablamos de un buen testimonio. Buen testimonio, vamos a ver, la definición viene del griego martureo, que significa testigo. Y este término a su vez viene del griego martus, que significa mártir. De tal manera que en Hechos 1:8, antes de la ascensión de nuestro Señor Jesús, fueron dichas estas palabras a los discípulos, y dice esta porción bíblica: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos, y me seréis mártires. Fíjense nada más la profundidad del término, de alguien de buen testimonio. Mártires, ¿de acuerdo? La palabra testigo viene del griego y significa mártir. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Dar un buen testimonio es ser un buen testigo o un mártir. Alguien que realmente puede dar testimonio de quién es
es el Señor en Jesucristo, en la identidad de Cristo, es porque ha sido transformada su mente. Aquí vamos, por ejemplo, a lo que dice Romanos 12:2, ¿no? Ha sido transformada nuestra mente por el Señor, por su palabra, por las clases, por el servicio, por nuestras experiencias que vivimos, por nuestra comunión con Dios, porque lo que leemos en la Biblia lo llevamos a la acción, lo ejecutamos. Y es capaz de pagar el precio que sea necesario para seguir y servir a Dios. Fíjense, para poder servirle al Señor ocupamos de pagar un precio para poder seguirle y servirle. O sea, es como si fuera al contrario de lo que es en el mundo, ¿no? El ofrecer un servicio es un voluntariado. No es porque sea tengo que, me están obligando, no. El Señor llama a mi corazón a servir y el Señor me dice en qué área voy a servir. Cuando tengo ese llamado, yo siento directamente de parte de Dios, ya es hora de servir, ya me he discipulado, tengo tanto tiempo en Cristo, es necesario y es importante que otorgue un servicio, un voluntariado. Aquí no se va a pagar dinero porque es un voluntariado, la paga es de lo alto, pero yo debo de estar dispuesta a poder tener lo necesario para seguir y servir a Dios, y eso va a ser pagar un precio de que si alguien me saca la lengua, me hace una cara, me hace un feo, amarla. Que si me entero que si hablan de mí mal, que si murmuraron, que si me criticaron, o amar, obedecer. Ir y abrazar a esa hermana que si nunca me saluda o me saludaba y de momento me dejó de saludar. Amar, ir y saludar, ponerme a cuentas, pero es que yo fui la agraviada, pero ya eres una servidora. Entonces se entiende que tenemos un poquito más de crecimiento, que el crecimiento solo lo da el Señor a nivel espiritual, y entonces no importa que yo sea la agraviada, voy, te busco y me reconcilio contigo. ¿Se acuerdan que checamos este término? Reconciliar, ¿no? Me pongo a cuentas. La persona quizás se quede así como diga, porque todos tenemos conciencia, Dios nos lo ha puesto, esa conciencia. Entonces sabemos muy bien, de aquí para afuera podemos decir muchas cosas, incluso yo no hice nada, pero de aquí hacia adentro, en nuestro corazón, para eso tenemos conciencia, ¿no? Porque el Señor nos redarguye a través de su Espíritu Santo, decir, hey, te equivocaste, ofendiste, pecaste, lastimaste, agraviaste, tuviste un mal modo, no estuvo bien, ¿sí? Y si estamos hablando de una hermana, queremos decir que es parte de la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a hacer ello. ¿Y qué pasa si es alguien que no es parte de la iglesia? De igual manera, soy diácono aquí y fuera. En mi primer ministerio, que es en mi casa, soy diácono, no dejo de ser servidora del Señor. Entonces, si alguien que no conoce del Señor me agravió, yo voy con Dios, pues recibo el consuelo de Dios, derramo mi corazón delante del Señor, perdono a esa persona. Quizás Dios me haga ver si yo tuve algo que ver o si también yo propicié eso. Pido perdón, un perdón extensivo, o me perdono a mí misma, y ya con esa paz en mi corazón voy y busco a esa persona y me pongo a cuentas. Porque ya también tuve que ver en el sentido de que provoqué ese enojo, ese furor, ese reclamo, lo que haya sido en esa persona hacia mí. Entonces lo provoqué, me pongo a cuentas, aunque yo sea la ofendida, porque Dios es un Dios de paz, porque es lo que agrada a Dios, y porque ya para ser diácono es necesario que caminemos así, en paz, puestas a cuentas y con madurez en el servicio, con honestidad, con lealtad al Señor. Ya no soy más una pequeñita espiritual que solamente recibo lechita espiritual. Ya entiendo el alimento sólido, ya me he discipulado mucho tiempo, y entonces soy capaz de ejecutar lo que yo he aprendido, ¿de acuerdo? Soy capaz en el nombre de Jesús de pagar el precio, de pagar el costo, de poder tener una actitud humilde. La humildad es la resultante de un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y estoy en esa postura, porque en Cristo no nos tenemos que quedar solamente así.
está bien que vengamos y nos discipulemos y bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿No? ¿De qué manera voy a servir al Señor? ¿Qué más voy a hacer por mi prójima, por mi prójimo? ¿Sí? Voy a tener que quitar de mi corazón el orgullo, la soberbia, el caminar enaltecida, ¿no? Y entonces me voy a humillar primeramente ante el Señor y voy a caminar en humildad para poder dar un servicio de excelencia al Señor con la dirección de Dios. Yo no puedo definir o decidir aquí sí y aquí no. Aquí sí con esta hermana, con este grupo de hermanas sí lo voy a hacer y como acá, no, aquí no. No debo de hacer acepción de persona, debo de amar con el amor de Cristo. Me lleno del amor del Señor en comunión con Dios, ¿sí? En la lectura de su palabra de manera disciplinada, de manera correcta y ordenada, ¿sí? Por eso están los planes de lectura anuales. Y llena del amor del Señor, voy a ser sensible a la voz del Espíritu Santo, voy a tener esa paz mental, esa paz en mi corazón, para entonces poder ofrecer ese servicio con sabiduría, con amor, con misericordia, con excelencia, sin hipocresía, sin falsedad, sin amargura en mi corazón, sin odio, sin rencor, que las obras de la carne que son muertas no las reviva yo, ¿de acuerdo? Eso implica estar sirviendo en el Señor, ¿de acuerdo? Muy bien, y dice esta porción de Hechos 1:8, pero recibiréis poder. La palabra poder viene del griego dunamis, que significa fuerza, poder, milagro, y es un milagro en sí. Y viene de otra palabra, deriva de otro término griego que significa, es dunamai, que quiere decir ser capaz o posible. Vemos aquí el ejemplo de Pedro como un ejemplo claro de ese poder, el antes y el después, el Pedro de antes y el Pedro de después. El Pedro de antes de negar a Cristo. Dice Lucas 22:33, lo que dice las palabras de Pedro hacia el Señor, antes de que el Señor fuese arrestado. Dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahí Pedro todavía no había recibido este dunamis del que nos habla Hechos 1:8. Puesto que después de esto, ¿qué pasó? Pedro negó al Señor 3 veces, ¿sí? Había el Espíritu Santo, pero no se había cumplido esta porción aún. Después de que viene ese poder, ese dunamis sobre de Pedro, entonces empieza a hablar con denuedo la santa palabra. La palabra denuedo, ¿saben qué quiere decir? ¿Cuál es el término de denuedo que lo escuchamos o lo oramos? Señor, danos denuedo. Fíjense, denuedo quiere decir brío, esfuerzo, valor, intrepidez, coraje, valentía, arrojo, osadía. Eso es denuedo. Denuedo es que yo no me voy a achicar, a cobardar, a cohibir cuando yo esté hablando la palabra de Dios. No importa que sea una persona con un alto nivel del que sea profesional, si el Señor me dice, háblale, yo voy a hablar con denuedo, porque no soy yo, es el Espíritu Santo en mí. Yo soy iglesia del Señor, para mí también es este dunamis, porque ahí está y fue derramado. Ahorita lo vamos a ver en el día de Pentecostés, lo recibimos como iglesia. Porque yo veo a la persona muy seria, muy formal, no importa, si el Espíritu Santo me dice, habla, habla, porque si no las piedras van a hablar, con poder de lo alto. Hemos aprendido cuáles son las buenas nuevas del Señor. No tengamos vergüenza del Evangelio. Es claro y es conciso y es objetivo que alguien que no tiene a Cristo lo necesita arrepentirse. Hablemos del arrepentimiento, hablemos del verdadero evangelio, que es el evangelio del arrepentimiento, ¿sí? Para poder recibir el perdón del Señor, para poder entregarle nuestro corazón y nuestra vida a Cristo y para poder tener esa redención de parte de Dios, que eso sucedió en la cruz del Calvario y eso es inamovible, es poderoso. No importa que como seres humanos veamos a alguien como lo veamos, sea una persona que está a lo mejor de esas personas que tristemente están en el piso como si fuese una piltrafa, y si el Señor nos dice, háblale,
Y si tengo que dar un abrazo lleno del Señor, aunque esa persona quizás hasta huela mal, no importa. Le abrazo en Cristo, tengo que estar lista para ello, para dar el amor, para poder rescatar esa alma. Somos pescadoras de hombres, somos pescadoras de almas, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de tener denuedo para hablar del Evangelio, y si pensamos que no lo hay, pues vamos a pedirlo al Señor en oración. Tenemos que predicar la palabra del Señor como tenemos el ejemplo de Pedro, por ejemplo, y también de los demás apóstoles. Sin importarnos lo que digan, sin importarnos que haya persecución, sin importarnos que nos critiquen, que nos griten o nos escupan, no importa. No tengas miedo. El Señor vive. El Señor vive y el Señor jamás nos va a dejar avergonzadas, jamás nos va a desproteger, jamás nos va a abandonar, porque el Señor siempre está al pendiente nuestro. En la historia de Pedro, murió crucificado por hablar el Evangelio, no murió crucificado por algo ilegal, porque sufrió persecución hasta la muerte también, pero no quiso ser crucificado como el Señor, sino dando honor al Señor. Dijo, yo no soy digno de esta misma muerte, sino que lo pusieran de cabeza, lo pidió. No quiso morir igual que su maestro, que su rabí, no era digno, ¿de acuerdo? Pero el Señor y el Evangelio sí es digno de que en su poder, en su dunamis, nosotros vivamos lo que tengamos que vivir por hablar el Evangelio. Tenemos que tener denuedo, hermanas. Hechos 1:8, observemos también lo que pasó. Dice, página 75. Jesús les dice que recibirían poder. Lo hemos estado hablando. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta, o sea, que hay un periodo de tiempo, que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Y qué es la llenura del Espíritu Santo? Dice aquí que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:1-4. Como una información adicional, el día de Pentecostés viene del griego Pentecoste y es igual a 50 o 50. Esta es una tradición judía, este día, y se conocía como la fiesta de las semanas o Shavuot, que se celebra justamente 50 días después de la Pascua judía. En el año en que Jesús fue crucificado, sus discípulos y seguidores estaban reunidos en Jerusalén durante la celebración de la Pascua judía. El suceso del Pentecostés, este día de Pentecostés, marcó el inicio o el comienzo de la iglesia cristiana y se considera como uno de los eventos más importantes en la historia del cristianismo. Y también vamos a checar lo que es la Pascua judía, por si alguien no lo sabe. El Pesaj es una de las celebraciones más importantes, festividad que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud o cautividad de Egipto, el éxodo y los 40 años que anduvieron por el desierto en camino hacia esa tierra prometida. Entonces es como una nota adicional para que tengamos una idea más clara. Al ser lleno del Espíritu Santo es donde algunos, no todos, llegan a recibir el don de lenguas, pero ahorita no nos vamos a detener en ese punto, ¿de acuerdo? Más adelante, en algún momento, vamos a explicar con mayor detalle este tema del don de lenguas. Cuando somos llenas del Espíritu Santo, recibimos ese poder de lo alto, de parte del Espíritu Santo, de parte del Señor, ¿de acuerdo? Inciso 2 dice, Pedro se levanta y comienza a hablar con poder porque recibió ese dunamis. Justo después de que recibieran esa promesa del Padre, se levanta Pedro y comienza a dar su primer discurso sin importarle el precio que tuviera que pagar por ello. Eso ya no importaba.
Y tenemos que llegar a ese punto, que ya no importe, ¿de acuerdo? En ese discurso, muchos fueron alcanzados. Vamos a Hechos 2, del 2 al 19, por favor. Vamos a leer esta porción. Hechos 2, del 2 al 19. Y dice la palabra: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Se estaba cumpliendo una profecía, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Se estaba cumpliendo, estaba viendo señales abajo en la tierra. Y Hechos 2, 40, 41 dice la santa palabra: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ojo, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Del discurso de alguien que no era letrado, que no era docto en la palabra, el Señor le cambió todo. Lo transformó en su mente. Es un milagro. Tenemos el ejemplo de algo extraordinario, de algo hermoso, que fue esa transformación de Pedro y cómo el Señor lo utilizó como su bocina. Pero ¿qué hizo Pedro? Habló la palabra con denuedo, con valor, con ahínco, ¿sí? Nada le impidió que hablara, y era por su bien. Aunque había en ese momento, ahí había gente que se estaba oponiendo, se estaban burlando. Instrumentos del enemigo, que no falta, pero que esas personas también necesitan del Señor. Inciso 3 dice: Pedro pagando el precio. Hechos 4, 1, 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Y los saduceos, ¿se acuerdan que checamos quiénes eran estos religiosos, los saduceos? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y no crean que los llevaban a la cárcel así como que a ver sus esposas y así que como derechos humanos. Eran humillados, golpeados, arrastrados. Ya les habían dado antes quizás golpes y así los llevaban a la cárcel, ya malheridos, lastimados, moreteados, ¿sí? Por hablar el evangelio. O sea, ellos estaban dispuestos incluso a morir si era necesario. Se paga un precio por servir y seguir a Cristo. Se paga un precio por seguir y servir a Cristo. Se paga un precio por seguir y servir a Cristo. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta? Porque tu amén el Señor lo escucha. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta? Y si no, ve con Dios. Háblale a Dios de esto. Si no estás dispuesta a decir amén, te felicito, porque aunque somos ovejas del prado del Señor, tenemos que tener cuidado cuando decimos amén. Es una postura más honesta, ¿no? A que todas como ovejas, amén, ¿no? Es más honesto que digas, mejor voy contigo, Señor, y reviso y expongo mi corazón y me pregunto esto delante de ti. ¿Estoy dispuesta, Señor? Si yo pienso que no lo estoy, ¿por qué no estoy dispuesta? ¿Qué me lleva a no estar dispuesta? ¿Qué es más importante o qué es más urgente o qué me detiene? ¿Qué me impide estar dispuesta? Llevo tanto tiempo, sé que soy salva, sé que soy tu hija, me he discipulado, me congrego, he leído la Biblia,
conozco la palabra, conozco lo que es el evangelio, ¿qué me lo impide? Es que yo no sé. A Pedro no le importó si hablaba bien o no, porque el Señor lo puso. El Señor lo puso, el Señor lo hizo. Y así lo va a hacer con nosotras y así lo hace con nosotros. ¿Qué necesita el Señor de nosotros? Un corazón dispuesto. Dispuesto a ser usado por Él, dispuesto a servirle, dispuesto a amar, dispuesto a obedecer, dispuesto a negarnos a nosotras mismas, a nuestro ego, a nuestro yo que nos estorba tanto, que nos impide tanto, dispuesto a que sea Él en mí, porque el ser cristiana se trata de que es el Señor en mí y lo que el Señor quiere en mí, que se cumpla su voluntad, de eso se trata, no se trata de mí. Y esto lo vamos entendiendo conforme vamos creciendo en el Señor, conforme vamos avanzando en la palabra del Señor. Se trata del Señor. Nada más, y todas lo sabemos seguramente, chequen redes sociales. El ataque tan grande hacia pequeñitos, primera, segunda, tercera infancia, preadolescencia, adolescencia, juventud. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un tesoro que es la palabra de Dios. Tenemos palabra de vida, tenemos palabra de vida eterna, tenemos palabra de restauración, de salvación por medio de Jesús. Cuando yo no me siento capaz, número 1, es una mentira que tiene que ser derribada. Y número 2, invalido el sacrificio de Jesús en la cruz por mí. Porque es como si yo le digo a Dios, no tengo tiempo. Y entonces quiere decir que tengo que ponerme un poquito más a orar, un poquito más a adentrarme, un poquito más a aprender, un poquito a exponerme con Dios, porque Dios es el dueño del tiempo, Él es el eterno. Yo no le puedo decir a Dios, no puedo porque tal cosa. No voy a tener media hora, 10 minutos de devocional contigo, de postrar mi corazón delante de ti, porque hoy me toca lavar o porque tengo que ir al trabajo. Pues me levanto antes, sacrifico la carne, pero no mi tiempo con Dios. Hermana, no sacrifiques tu tiempo con el Señor, es prioridad sobre prioridad, porque el Señor no lo pensó 2 veces para morir por nosotros. Dijo, Padre, que dijo, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. El Señor lo hizo con amor, lo hizo con obediencia, y pues ahí tenemos un ejemplo muy grande. ¿De acuerdo? ¿De qué manera estaríamos dispuestas a pagar el precio? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Yo puedo tener en mi bolso, en mi, no sé, en la guantera de mi coche, puedo tener folletitos de esos que traen palabra o que traen el plan de salvación. Créemelo, no es una enorme inversión, pero estás invirtiendo en el reino, porque hay paquetitos que venden, que traen 50 o 100 papelitos que traen el plan de salvación, y tú puedes darle a cualquiera que Dios te bendiga y le das el plan de salvación. Ahí ya estás sirviendo al Señor, ¿sabes? Ahí ya estás haciendo algo para el reino. En verdad que solamente necesitamos nuestro corazón. Para algo hemos recibido ese poder de parte del Señor. Y no puede ser que hagamos estas cosas en nuestras fuerzas. Lo debemos de hacer en las fuerzas del Señor, en el amor del Señor, con las palabras que el Señor ha puesto en nosotros y con el poder de lo alto. El inciso 4 dice, Pedro lleno del Espíritu Santo. Hechos 4:8. Página 76. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿De qué manera y con qué denuedo les habló a los gobernantes del pueblo? Era una élite, y ancianos de Israel. O sea, no se detuvo. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que, fíjense, en que estaban congregados, tembló, físicamente tembló. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Otro punto es que seamos llenas del Espíritu Santo, y vamos a analizar un poquito este punto. Necesitamos 4 requisitos.
para poder ser diáconas, servidoras, llenas del Espíritu Santo. Bueno, pues el primero es hablar con denuedo la palabra. Ya vimos que es con valor, que es con ahínco, que es sin miedo. El segundo requisito es caminar en el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Con ese fruto del Espíritu Santo en nosotros vivo, accionándolo. Uno va llevando a otro, ¿de acuerdo? Ejerciéndolo. Ejercer todos los dones que Dios nos ha dado. Y el cuarto requisito es fluir en las operaciones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, del 4 a 6, dice que hay tres cosas importantes. Primera de Corintios 12, del 4 al 6, página 77. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Todo eso depende de nuestro Dios, de nuestro Señor. Así que no tengamos ningún tipo de pensamiento o creencia negativa. No permitamos al enemigo que nos engañe. Tú no puedes, tú no sabes hablar, ¿se acuerdan? Y es bíblico, ¿eh? ¿Quién tartamudeaba? Es que soy tatarmudo. ¿Se acuerdan? Y es que otro, es que yo soy como un niño, como yo. Es bíblico, como humanos, el Señor se acuerda de que somos polvo, que somos como la neblina, ¿no? El Señor sabe. Por eso es que nos anima, por eso es que es tan importante leer la palabra de Dios todos los días, tener nuestro pan de vida y tener ese fluir de esa agua del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver lo que dice dones en Romanos 12, 6, 8, lo hemos checado anteriormente, se refiere a estos dones que es servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, el don de misericordia, de profecía, según Jeremías 1:4. Y estos dones los podemos revisar en la página 18-19, ya lo checamos con detenimiento. También están los ministerios que menciona esta porción, Efesios 4:11, es decir, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son los ministerios en la iglesia. Vamos con las operaciones. Que menciona Primera de Corintios 12, del 8 al 11. Dice, las operaciones son en el Espíritu Santo. Dice esta porción, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estas operaciones es porque tenemos llenura del Espíritu Santo. Operaciones viene del griego energema, que significa efecto o hacer, y es lo que menciona justamente Primera de Corintios 12, del 8 al 11. Y vamos a revisar rápidamente estas operaciones. La primera es palabra de sabiduría. Sabiduría es un grado más alto de conocimiento. Es una exposición, quiere decir lo mismo que exposición o discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. Eso es sabiduría. Y el único que nos puede dar sabiduría es el Señor. Vamos y se la pedimos. Proverbios, el libro de Proverbios es un libro de mucha sabiduría. Y si nosotros leemos diariamente una porción de Proverbios de manera disciplinada, vamos a tener sabiduría de parte de Dios. Esta palabra significa, tal cual viene del griego Sofía, y es sabiduría. Y bueno, es revelada a través del Espíritu Santo. La palabra de sabiduría como una operación viene a ser un rema. ¿Qué es un rema? Cuando yo estoy leyendo la Biblia y la Biblia me empieza a leer a mí, que digo, esto me checa, esto recibo de Dios, me da esperanza, me levanta, es mío, me
me quedo con esto, incluso lo aprendo, lo subrayo, lo escribo en una libretita o no sé, eso es un rema. Esas palabras que el Señor nos da de manera personal, de manera individual. Y sabes, los remas que el Señor te dé, sí conviene que los subrayes, los anotes en un cuaderno, en una tarjetita, tengas no sé, notas en tu teléfono, lo tengas ahí porque es para toda la vida. Los remas que Dios nos da son para toda la vida, todo el tiempo que estemos aquí. Pedro tuvo un éxtasis, y éxtasis quiere decir desplazamiento de la mente o aturdimiento, ¿no? Cuando pasó esto en Hechos 10 del 10 al 15. Hechos 10 del 10 al 15, página 78. Y tuvo gran hambre y quiso comer, estamos hablando de Pedro, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, yo creo que ya con autoridad, y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. Esto sucedió con Pedro, se quedó perplejo. Pedro no entendía nada, ¿no? Pero fue hasta que llegó a la casa de Cornelio, en Hechos 10:28, que entendió de qué se trataba. Hechos 10:28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, porque era la ley, acuérdense, era la ley. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. El Señor no solamente le dio esta visión tan importante, sino que también le explicó el Espíritu Santo de qué se trataba. El Señor jamás nos va a dar una palabra que nosotros no entendamos, ¿saben? Siempre el Señor nos explica, nos lo hace saber. Vemos más adelante cómo Pedro les comparte el Evangelio. Hechos 10, 42, 48. Dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ya les estaba compartiendo, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bendita la hora, gracias al Señor. Cuánta gracia, inmerecida gracia. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Hermana, si no te has bautizado, hazlo ya. Baja las aguas del bautismo. No sé en qué mes vaya a haber bautizos, pero cuando haya, ve y anótate. Es un testimonio de nuestra fe y es hermosa la experiencia. Como es por inmersión, es hacia atrás, morimos juntamente con Cristo, y cuando nos levantamos, nos levantan, no nos ayudan a levantar, resucitamos juntamente con Él. Muere la vieja mujer, se levanta esa mujer transformada, redimida. Es algo extraordinario. Si no te has bautizado, bautízate. Eso fue un paréntesis. Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. Aquí está esta profecía de lo que sucedió de la visión de Pedro, de los gentiles, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Se refiere a todos los judíos y a los no judíos. Y está confirmado en Lucas 2, 29, 32. Es decir, ya estaba la profecía desde Isaías 49:6 de que los gentiles serían alcanzados también para poder tener esta salvación poderosa y esta redención de parte del Señor. Gloria a Dios.
Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, no dijo solo los judíos. Luz para revelación a los gentiles, ¿cierto? Cuando el Señor llega a nosotros, a nuestras vidas, nos viene luz, nos saca de las tinieblas a su luz admirable, nos amanece. Y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Entonces podemos ver cómo es algo que el Señor ya tenía desde su corazón, desde la eternidad, desde siempre listo, también para nosotros. Bendito sea su nombre. La palabra de ciencia viene del griego gnosis y significa conocimiento. Es cuando el Espíritu Santo nos revela algo específico de alguien o de algo que no viene en la Biblia, como por ejemplo pasó con Ananías en Hechos 10 del 9 al 12, que dice, Hechos 9 del 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, era un discípulo, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. ¿Se fijan cómo el Señor le habla a Ananías y también le habla a Pablo? ¿No? Que entra y le dice que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esta visión le da a Saulo, ¿no? En este caso. Y también le dice a Ananías, ve. O sea, es maravilloso, es extraordinario, es algo poderosísimo, ¿no? El poder de nuestro Señor. Aquí le dio esa palabra a Ananías, esta operación espiritual y divina y santa. No era un apóstol, ni era un maestro, ni era un líder religioso. Era un discípulo, Ananías, era un aprendiz, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo puede fluir a través de cualquiera que cree en Jesús y que lo sigue, quiere decir que lo obedece. La palabra de ciencia que recibió fue en donde se encontraba pues Pablo, que después se fue su nombre Pablo, operación de fe. Viene del griego pistis, que significa persuasión, credibilidad, convicción. Esta operación de fe va de la mano con la operación de dones y sanidades y de hacer milagro. Y podemos encontrar el ejemplo en Hechos 3 del 6 al 8. Cuando Pedro y Juan subieron juntos al templo y se encontraron con un hombre cojo de nacimiento que pedía limosnas, dice la santa palabra. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y lo que tenía Pedro era fe, ¿de acuerdo? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, gloria al nombre de Jesús, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alababa a Dios. Lo primero que hace este cojo, que no caminaba, cuando recibe su sanidad fue alabar a Dios. Saltó, pero saltó porque estaba alabando al Señor. Las personas al ver la sanidad total de este hombre comenzaron a poner sus ojos en ellos, es decir, en los discípulos. Hechos 3:11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, sorprendidos, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Acuérdense que estaban en el templo. Pedro entonces les explicó que no debían de poner sus ojos en ellos y les dijo, versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro glorificó al Señor en todo momento por la sanidad que recibió este cojo. Glorificó al Espíritu Santo, glorificó a Dios. Jamás, cuando Dios en su soberanía ores por alguien y esa persona sane, o esa persona se le quite esa carga, esa persona, no sé, haya un cambio, estamos orando y Dios hace una operación, hace una obra, un milagro, pretendas quitarle la gloria a Dios, porque es bien delgadita la línea en que nos puede llevar a pensar que nosotros somos
como papa frita, ¿no? El último refresquito en el desierto. No, no somos nosotros, es el Señor, porque le seguimos, ¿de acuerdo? Siempre debemos de glorificar a Dios. Dones de sanidades, del griego charismas y de llama, que significa medio de curación. Y Primera de Corintios 12:28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Cuando dice los que sanan, se refiere a las personas que tienen esta operación del Espíritu Santo, muy amada, del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? El verso 30 dice: tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor lo reparte como Él quiere, ¿de acuerdo? Hay quien tendrá don de sanidad, hay quien tendrá don de lenguas, hay quien tendrá don de misericordia. El Señor reparte como Él quiere, no somos nosotros. Nosotros nos debemos de ocupar de estar en obediencia, nos debemos de ocupar de estar en conexión con Dios, de tener temor de Dios en nuestros corazoncitos, de tener un corazón correcto delante de Dios. Eso es un corazón justo, quien tiene un corazón correcto. Y también implica: no tengo deuda ni conmigo misma, ni con mi prójimo, ni con el Señor. Si en este momento el Señor dijera: te vienes aquí conmigo, se abren las puertas de la eternidad para ti, hijita, hijito, ¿sí? Debe de estar mi corazón listo para decir: Señor, vámonos. No tengo deuda con nadie, ¿de acuerdo? Es operación de milagros, del griego dunamis, y significa poder, capacidad inherente, y se usa también acerca de obras de origen y carácter sobrenatural, que no puede ser reproducido por agentes o por medios naturales, y se traduce también como señal. Por ahora vamos a dejar hasta aquí esta clase y vamos a terminar la segunda clase, la segunda parte y final de esta lección 8 y de este libro, si Dios nos permite y con su ayuda, el próximo viernes, ¿de acuerdo? Pues la gloria al Señor, y vamos a cerrar nuestros ojitos para poder orar. Señor, muchas gracias, amado Señor. Bendito Padre Celestial, dulce Jesús, por tu palabra, por tu explicación, porque hay estos dones, ministerios y operaciones, Señor, como una provisión poderosa, hermosa, santa, divina para tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos equipas, porque nos das esta provisión, porque, Señor, en ti somos tan amadas, somos tan amados, somos especiales porque te pertenecemos, Señor. Es un privilegio, un honor, un regalo, Señor, ser tu iglesia, pertenecer a tu iglesia y poder servirte, Señor. Habla a nuestros corazones y que en cada uno haya ese llamado a servirte, avanzar un poquito más, Señor. Anhelamos experimentar eso. Señor bendito, que tu voluntad se cumpla en nosotros y que nosotros no nos opongamos como una perpendicular a recibir tu bendición, a recibir tu crecimiento y a ir por más, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, Señor. Siempre, Dios, glorifícate en nuestras vidas. Siempre seas glorificado y exaltado, Señor. A ti, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio.
Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.